Deide, ¿cómo estás? Buenas tardes, ¿me escuchas? Para Deide. Tardes. Buenas Buenas tardes, tardes, doctora. ¿cómo estás? ¿Cómo le va? Un placer estar Igual, doctora. contigo el día de hoy y bueno, espero que esta clase que vamos a compartir de manera interactiva sirva para que hagamos bastantes construcciones en el aprendizaje. Cualquier duda que tengas, por favor, comunícamela. Sí, No hay señor. problema y vamos a empezar. Vamos a hablar acerca del proceso penal ordinario. El proceso penal ordinario, acuérdate que antes en nuestro sistema penal era un sistema inquisitorio. ¿En qué sentido? En el sentido que el único que tenía poderes era el juez, nadie más. Entonces, ¿qué pasa? Luego hay una reforma, ¿verdad?, del código de enjuiciamiento criminal y pasa a ser un nuevo modelo que es el Código Orgánico Procesal Penal, en lo atinente al sistema acusatorio. ¿Por qué le llaman sistema acusatorio? Porque aquí se engloban todos los principios, principio de oralidad, principio de inmediación, todos los principios se engloban. Entonces, este sistema acusatorio, los poderes ya no van a estar concentrados en una sola persona, sino en este caso van a estar concentrados en el juez, el Ministerio Público, en varias personas. Antes en el sistema inquisitivo había un solo poder, ahora no. Ahora el poder fue desmembrado. En el proceso penal ordinario, buenas tardes, gracias por conectarse. En el sistema penal ordinario vamos a hablar, esta clase es súper interesante, de las fases. Nosotros estamos en varias fases. El proceso penal ordinario, buenas tardes, el proceso penal ordinario se establece en varias fases, ¿verdad? Acuérdense que es acusatorio y acuérdense también que está referido en base a fases. ¿Qué fases tenemos? Tenemos la fase preliminar, tenemos la fase preliminar, tenemos la fase de preliminar, tenemos la fase intermedia. En la fase preliminar tenemos la fase investigativa. ¿Por qué es investigativa? Porque los órganos auxiliares de justicia, ténganse en cuenta, los órganos auxiliares, sí, de seguridad ciudadana, en este caso puede ser el CCPC, puede ser el DIC, la Dirección de Investigación Penal, puede ser la PNB, la Policía Nacional Bolivariana, puede ser la Policía Municipal, puede ser distintos organismos atinentes a que tengan esa conexión, esa conducción de la denuncia. ¿Qué pasa en esta fase? Tiene por objeto, pueden observar en la lámina, tiene por objeto la preparación del juicio oral y público mediante la investigación de la verdad y la recolección de datos de los elementos de convicción que permitan fundar la acusación del fiscal y la defensa del imputado. Cuando me dicen a mí aquí en esta fase investigativa de la verdad y de la recolección de datos, estamos hablando de todos los elementos de convicción. Cuando hay una operación, o vaya a ser el nombre, un procedimiento, en este caso por un órgano auxiliar, y ellos tienen en el momento de la incautación, en el momento de la flagrancia de la persona que es detenida o el imputado en este caso, ellos hacen lo que se denomina una cadena de custodia, que es donde hacen, es un momento donde hacen la recolección de todos los elementos de convicción que sirvan para demostrar la acusación o la inocencia de la defensa del imputado. Eso lo están viendo, nosotros lo estamos viendo en la fase preparatoria. En la fase preparatoria también conoce el órgano vamos a hablar así, el Ministerio Público o la vindicta pública, que es la persona, o vamos a decir, el órgano encargado de recabar todo, vamos a decir, la denuncia en un lapso de 48 a 72 horas y de tener en cuenta y en consideración todos los elementos que le permita a él recabar para hacer esa acusación. Dice, todos los elementos que permitan fundar la acusación del fiscal, del querellante y la defensa del imputado. Además, esta fase la dirige el Ministerio Público. Aquí tenemos medidas alternativas del proceso. ¿Cuáles son las medidas alternativas del proceso? Eso también la estamos viendo en la fase preparatoria. Tenemos prosecución del proceso en Venezuela, introducción alternativa del proceso, de la prosecución del proceso,
el principio de oportunidad, la delación, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso y la emisión de los hechos. Ténganse en cuenta que cuando nosotros hablamos de las medidas alternativas de la prosecución del proceso, hay varios principios y uno de ellos es el principio de oportunidad. ¿Y en qué fase se da, profesora? Sí, buenas tardes. ¿En qué... Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo estás? Bienvenida por incorporarte hoy a la clase de prácticas 1. Estamos hablando en el tema 3, todo lo atinente al Código Orgánico Procesal Penal y a las diferentes fases que nos contempla dicho código. Estamos en este momento hablando de la fase preparatoria. En la fase preparatoria conseguimos las denuncias, todo lo que la información que recabe los órganos de información de seguridad ciudadana y todo lo atinente a la acusación del fiscal. Pero cuando nosotros hablamos de las medidas alternativas de resolución del proceso, luego de que se hace la presentación del imputado, pasan 45 días para que se celebre la audiencia preliminar, nosotros podemos invocar, muchachos, acuérdense siempre de esta palabra, invocar el principio de oportunidad, los acuerdos reparatorios, la suspensión condicional del proceso. Ese principio de oportunidad nosotros estamos hablando de que yo puedo solicitar que se dé un sobreseimiento. ¿Por qué, profesora? Bueno, porque las partes se colocaron de acuerdo. Sea en el momento de la audiencia preliminar, como las partes se colocan de acuerdo, yo puedo invocar en ese instante, ¿qué invoco? En ese instante invoco un principio de oportunidad, le solicito al juez que por favor solicite un sobreseimiento, que es un sobreseimiento donde ya se le va a colocar fin a la causa por no existir más elementos y porque llegó a un feliz término y un feliz acuerdo. Luego tenemos la fase intermedia del proceso. La fase intermedia, aquí se la quise agrupar en este sentido, conjunto de actos procesales encaminados a determinar si habrá juicio oral o no. ¿Dónde vemos si habrá juicio oral o no? Muchachos, en la fase intermedia. Acuérdense siempre que el proceso penal venezolano está prácticamente enmarcado en diferentes fases. Ya hablamos de la preliminar, que es cuando se recaban todos los elementos de convicción, cuando el fiscal tiene ese conocimiento de esa acusación, cuando usted invoca en la audiencia preliminar los distintos principios, acuerdos que se pueden celebrar ahí para darle un feliz término a esa causa, y estamos hablando en este caso de la fase intermedia. Dice, conjunto de actos procesables encaminados a determinar si habrá juicio oral o no. Y tiene lugar inmediatamente después de presentada la acusación por parte de la Fiscalía del Ministerio Público hasta la resolución de la desestimación que lleva a la admisión a la apertura del juicio. Entonces, en esta fase intermedia, ahí está, se recaban todos los actos procesales que van encaminados a ver si se determina, el juez de control determina si hay o no hay juicio oral y público. ¿En qué caso, profesora, puede decir que no hay juicio oral y público? Cuando la persona haga una admisión de los hechos. Ya admití. Entonces, en ese momento, ya la persona no tiene que demostrar su inocencia, porque ya está admitiendo, ya está haciendo una confesión él mismo de que él hizo tal acto delictivo, de que él operó con el dolo, de que él tenía esa voluntad consciente y encaminada hacia la perpetración del delito. Entonces, en ese momento, el Ministerio Público se hace hasta la resolución de la desestimación misma o la admisión que lleve a la apertura de juicio. Eso nosotros lo estamos viendo, en este caso, en la fase intermedia. En la fase intermedia es donde nosotros vamos a verificar si vamos a juicio o no. Entonces, ¿y cómo se ve si verificamos si se va a juicio o no? De las diferentes maneras que yo les había dicho anteriormente, como yo se los había demostrado anteriormente. Entonces, en este caso, nosotros vemos de que esa fase intermedia que está presentada por la Fiscalía del Ministerio Público se da hasta la resolución de la desestimación de la misma. ¿Cómo es la resolución de la desestimación de la misma? De que el fiscal del Ministerio Público no consiguió los suficientes elementos de convicción de la culpabilidad. ¿Y dónde lo hace? En los actos conclusivos. ¿Qué son los actos conclusivos? Es donde él concluye todas las averiguaciones pertinentes de un expediente, de un proceso, de un acto procesal. Entonces, al él emitir el acto conclusivo, él desestima la demanda. Mire lo que dice aquí abajo, hasta la resolución de la desestimación de la demanda. ¿En qué casos? En el caso de que él no consiga suficientes elementos de convicción de
de culpabilidad en contra de esta persona que están debidamente tipificados en el Código Orgánico Procesal Penal. ¿En qué caso? Que no lo cometió, que no se dio, que hubo extinción del acto procesal. ¿En caso cuál? En caso de muerte del imputado, ¿verdad? No hay suficientes elementos que comprueben la culpabilidad. Hay un acuerdo reparatorio. Yo cometí una estafa, yo te devuelvo a ti el dinero. Entonces inmediatamente se desestima la demanda porque no hay. Pero hay una parte que dice aquí, de la misma o la admisión que lleva a la apertura del juicio. O resulta que se consigan suficientes elementos de convicción, ¿verdad? En la cadena de custodia, en los expertos, y la persona evidentemente tiene un grado de culpabilidad, no admite los hechos y nos vamos al auto de apertura del juicio. Bien, luego nosotros vemos aquí, vamos a ver aquí cómo ven, dice fase intermedia, audiencia, etapa primera y preparatoria del proceso penal que tiene por objeto reunir los elementos de prueba sobre el hecho delictivo imputado para realizar a juicio sobre la base de una acusación o para evitarlo mediante, ¿cuál? Mediante el sobreseimiento. Se sobresee la causa. ¿Qué significa sobreseimiento, profesora? Que no consiguió los suficientes elementos de convicción. ¿Sí me explico? El imputado no, el fiscal no logró recabar todos los suficientes elementos de convicción que demuestren que esa persona es culpable. Entonces, como no se demuestra la culpabilidad, inmediatamente, ¿qué se hace? El sobreseimiento, se sobresee la causa. ¿Quién lo solicita? La solicita el fiscal del Ministerio Público en el acto conclusivo. Solicito se decrete solicito el sobreseimiento por cuanto en el artículo tal no se consiguieron los suficientes elementos de convicción que permitan demostrar la culpabilidad de este sujeto. ¿Quién decreta el sobreseimiento? El juez de control. ¿No lo decreta el fiscal? No. Él lo solicita, pero quien lo decreta es el juez de control. Bien. La audiencia preliminar, en la parte de abajo, muchachos, pueden observar, dice, deberá realizarse dentro de un lapso no menor de 15 días ni mayor de 20. Es uno de los actos más importantes del proceso penal, por el cual se evalúa. En la audiencia preliminar, mire lo que va a hacer el juez de control. Evalúa, depura, examina y decide el caso. Empezando por la información que le va a entregar las partes. ¿En dónde? En esta fase. Acuérdense que tenemos la fase preparatoria, que es la fase investigativa, donde entran los organismos, ¿verdad? ¿De qué? Los organismos de auxiliares de seguridad ciudadana que hicieron la incautación de esa denuncia o tienen parte, como los expertos. Y la vindicta pública, que en este caso es el Ministerio Público, que es el que tiene que tener todos los elementos de convicción que sean pertinentes y necesarios para demostrar la culpabilidad de una persona. Ya en la fase intermedia, nosotros estamos viendo ya cómo se desarrolla la audiencia preliminar y qué elementos de prueba hay para sobreseer o para decretar el archivo del expediente. Aquí vemos la fase de ejecución en el proceso penal. Es considerada integralmente en la que se busca cumplir las disposiciones de la sentencia que condenan a pena privativa de libertad, sin olvidar el respeto de los derechos fundamentales de los sujetos sentenciados. Si a nosotros nos preguntan en prácticas 1, porque ustedes van a ser futuros profesionales del derecho en el área penal, ¿cuál es el respeto a los derechos fundamentales de los sujetos sentenciados? Acuérdense que nuestra Carta Magna contempla en el artículo 49 el debido proceso. Una persona tiene que ser debidamente sentenciada por su juez natural, debe tener un abogado, debe ser oído. Eso es en materia adjetiva, donde eso está establecido en nuestra Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el artículo 49. Pero si nosotros nos retrotraemos en la ley adjetiva penal, ¿cuál es la ley adjetiva penal, profesora? La ley adjetiva penal siempre es el Código Orgánico Procesal Penal, y la norma sustantiva, en este caso, es el Código Penal venezolano. ¿Por qué? Porque la norma sustantiva es donde se establecen los delitos, los tipos de delitos que hay. Y en el Código, en la ley adjetiva, se establecen los procedimientos que nosotros llevamos a cabo a través de todos los diferentes actos procesales que llevan esa parte, vamos a decir, procedimental de las fases que comprende el proceso penal venezolano. Bien, vamos a la fase de sustanciación, que es el juicio oral. Es un escenario en donde el juez, la jueza y las partes se reúnen
las pone la juez, primero la parte demandante, luego la parte demandada, los argumentos que crean procedentes y puede haber un debate entre ellas bajo la dirección del juez. Esto lo va presidido por la Fiscalía del Ministerio Público, por los defensores. Se hace, primero que nada, un auto de apertura al juicio oral y luego viene, vamos a decir, el acto de audiencia de juicio oral y público. Bien, entonces ustedes pueden observar aquí cómo ustedes están viendo cómo se desarrolla paulatinamente todo lo atinente a la fase de sustanciación del juicio oral. No sé si tienen alguna pregunta hasta ahorita, pues ustedes me las pueden decir y yo con muchísimo gusto pues les puedo decir a ustedes cómo estamos. Pero sí estamos a través de una presentación de diapositivas de diferentes fases que contempla el Código Orgánico Procesal Penal. Entonces ustedes tienen que ver como futuros profesionales del derecho que en la parte procesalista, vamos a decir en la parte procedimental, el Código Orgánico Procesal Penal establece, son fases. Entonces, el Código o la ley el Código Orgánico Procesal Penal o la ley adjetiva misma establece cómo se debe hacer esos actos. El artículo 13 también me establece a mí del Código Orgánico Procesal Penal cómo se debe llevar a cabo, qué diligencias pertinentes se deben hacer, ¿verdad? Por parte de los organismos de justicia o por parte, en este caso, de los operadores de justicia, cómo deben llevar a cabo esta parte de fases. Muchas veces hablan de que vamos por fases. No lo hice en esta fase, no busqué, no hice la debida, bueno, el fiscal del Ministerio Público, ¿verdad? Es el encargado de establecer y de señalar y de buscar de manera pertinente y necesaria todos los elementos de convicción que permitan demostrar la culpabilidad o inculpabilidad de la persona que en este caso se le está imputando. Si ese delito lo cometió o no lo cometió. Si es inocente o no es inocente. Si las pruebas recolectadas o el principio, vamos a decir, de la prueba se da o no se da en estos casos. Para que ustedes puedan tener esa visión más abierta en torno a las distintas fases que comprende el proceso penal venezolano. Entonces, hasta esta parte, yo quería conocerlos a ustedes porque yo les he enviado varias actividades, ¿verdad? Yo les he enviado estas actividades en torno a los procesos administrativos, yo les he enviado actividades en torno a, tienen que hacer una exposición. Entonces, creo que la exposición está en el último tema. Me he comunicado con ustedes a través del cafetín virtual a ver cómo van ustedes desarrollando la unidad curricular referente a prácticas 1. Bien, ¿y alguna pregunta al respecto? ¿O vamos bien? No hay ninguna pregunta, no tiene nada que... todo perfecto. ¿Sí? Bien, bueno. Wow, dímela. ¿Tienes alguna pregunta? Ya va. Para activarte el audio. Yo creo que tú lo puedes abrir el audio ahí. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Profesora, yo estuve revisando el plan de evaluación y tengo los contenidos, pero no veo actividad para, creo que es la unidad 2 y unidad 3. Yo estoy acá en el Vigía, y no, pues aquí no tengo compañeros, sino están allá en San Cristóbal. Ajá. Entonces ellos me dijeron que hoy estaba la clase. Ajá. Y pues aproveché de conectarme. No he revisado hoy si de repente ya están las actividades de la unidad 2 y 3. Claro, ya Sé que hay están. una exposición. No, ya están. ¿Qué te puedo decir en torno a práctica 1? Mira. Práctica ¿Ya están 1. las fechas? ¿Cómo? ¿Ya Sí, están las fechas? sí, están las fechas. Que de hecho, yo les voy a dejar a ustedes, yo les envío a hacer una infografía, creo que de este tema va una infografía, del otro tema va un ensayo, va una exposición, va un mapa conceptual.
Entonces, ¿qué les puedo decir? No, yo la plataforma la voy a dejar abierta para que ustedes puedan libremente pues presentar sus trabajos. ¿Por qué decido dejarla abierta? Generalmente se le da un plazo para que ustedes la presenten y se cierra, ¿verdad? Pero en virtud de que hay a veces cortes de energía eléctrica o a veces el internet no está, pues yo decidí dejárselas abiertas siempre. Entonces, por ese motivo, ustedes van a tener, vamos a decir así, la plataforma abierta. En torno al plan de evaluación, está dentro del mismo contenido programático. Ahí está el plan de evaluación. De todas maneras, ahorita yo lo voy a volver a revisar y ustedes van a tener cualquier cosa. Ustedes tienen mi móvil, mi número telefónico, pero sí, en base a lo establecido, mi querida estudiante, mi querida participante, son ensayo, ¿verdad? Un mapa conceptual, una infografía, por lo menos en este tema de las fases del proceso penal, son una infografía, y el último tema está relacionado a una exposición que ustedes me tienen que hacer. Una exposición sencilla, pueden demostrar también a través de láminas, como yo les estoy presentando ahorita, y no hay ningún problema. Nosotros podemos de pronto hacer otro encuentro en Zoom y pueden hasta hacer las exposiciones ahí mismo, o podemos hacer un intercambio de saberes, no hay ningún problema, para que ustedes se vayan familiarizando más en torno a ese ejercicio profesional que ustedes van a adquirir, porque ustedes están entrando en otra, vamos a decirlo así, en otra fase. Entonces, como están entrando en otra fase, pues ustedes pueden ir trabajando en base a ese trabajo que ustedes van a venir desarrollando como futuros profesionales del derecho. Ustedes ya dentro de poco van a ser futuros profesionales del derecho, colegas, y van a estar bienvenidos. ¿Qué es lo que yo les quiero demostrar en Prácticas 1? En Prácticas 1 ustedes están viendo, o yo les he estado dando en varios temas o en varios contenidos programáticos, todo lo relativo al ejercicio profesional. Quise enmarcarlo desde un punto de vista de procesos administrativos para saber cómo trabajo yo con la administración pública nacional, cómo trabajo yo con la Ley Orgánica de Procedimientos Administrativos, cómo trabajo yo con la Ley de Simplificación de Trámites. Bien, ahora en torno al tema número 2, yo hace pocos días hice un encuentro presencial donde, bueno, lamentablemente sé que ustedes están muy lejos de San Cristóbal y no pudieron estar, pero aquí les hablé sobre las leyes, sobre lo nuevo que hay sobre registros y notarías. Ahora el SAREN se comunica en línea. Yo creo que ustedes vieron ese encuentro. Bueno, ahora todo va a ser en línea. Ustedes solamente entran a SAREN en línea, hacen una especie entran y salen, hay varias ventanas, y en las ventanas ustedes van a establecer todo lo atinente o todo lo referente a la reserva del nombre. Luego sí tienen que tener muchísimo cuidado porque el sistema operativo como futuros abogados, doctora, yo necesito que usted me haga doctora Deide, yo necesito que usted me haga una firma personal, o doctor Carlos, o doctora Laura, yo necesito que me haga una firma personal. Ustedes entran a SAREN en línea y hacen la reserva del nombre, pero tienen que tener lista ya el registro como tal. Entonces yo les estoy pidiendo que me hagan una especie de una firma personal, una especie de un modelo de compañía anónima o de una firma personal donde usted le permita esa adecuación como futuro profesional de derecho. Acuérdense que esta unidad curricular se refiere básicamente a la práctica, ¿verdad? ¿Por qué estoy hablándoles a ustedes en este encuentro que estamos teniendo hoy de las diferentes fases que comprende el Código Orgánico Procesal Penal? Porque es una parte adjetiva y una parte procedimental. Ustedes la necesitan saber como futuros profesionales del derecho. Cuando ustedes vayan a tener un caso de un detenido, ustedes tienen que saber cómo marcha el órgano de investigación penal, ¿verdad? Los órganos auxiliares. ¿Qué enmarca el fiscal del Ministerio Público? ¿Qué enmarca, en este caso, la vindicta pública? ¿Qué es lo que recaba? ¿Cuáles son los elementos de información que tiene? Y asimismo, consecuencialmente, las diferentes fases que vamos trabajando. Si quieren, en los próximos días podemos nosotros planificar otro encuentro
para hablarles en torno al tema 4 y al tema 5. En torno al tema 4 vamos a estar ventilando todo lo referente o todo lo atinente a la reforma del Código Orgánico Procesal Penal. Acuérdense que eso se dio en septiembre del 2021. ¿En qué se basa? Se basa básicamente en que ahora la justicia pública o el fiscal del Ministerio Público se le da la potestad o la facultad en estos casos, eso lo vamos a ver próximamente, de que él puede celebrar la audiencia de imputación sin necesidad que esté el juez de control. Entonces ahora han habido varias reformas que ha tenido con ocasión el Código Orgánico Procesal Penal. Igualito, el último tema lo quise abordar en torno a la Ley Orgánica de Violencia de Género, igualito en torno a la Ley Orgánica de Violencia de Género y en torno a la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes, que se refieren básicamente a que la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer, si nos vamos a establecer en un primer término, ahora los órganos receptores o operadores de justicia, cuando llega una mujer víctima de una agresión y, por ejemplo, el órgano no quiere tomar la declaración, puede ir detenido 1 o 2 años. Cuando no le prestó la debida atención a esa víctima que venía con un momento de verdad devastador porque tenía un problema suscitado, había sido víctima de una violencia psicológica, de una agresión, de un acoso, de un hostigamiento, inclusive de una violación. Entonces, para eso es que yo quiero que tengamos un próximo encuentro. Agradezco altamente porque vamos a tener esa parte, mis queridos participantes, de muchísima práctica, porque les voy a abordar en los próximos días, me imagino que será dentro de una semana y media, para que ustedes tomen nota. Yo les estaré haciendo referencia de nuestro próximo encuentro a través del cafetín virtual, pero sí quiero que ustedes aborden a través de ese método deductivo de lo general a particular en torno a las leyes. ¿Por qué? Porque vamos a ver la próxima clase, que tengamos esta clase interactiva, vamos a ver todo lo referente o todo lo atinente a la reforma del Código Orgánico Procesal, donde les acabo de hablar algunos puntos. En el tema 5 vamos a abordar, donde ustedes van a hacer una exposición, todo lo referente al nuevo Código Orgánico de la Ley Orgánica de Violencia contra la Mujer, perdón, y cuál fue su reforma. Y todo lo establecido de la Ley Orgánica de Niños, Niñas y Adolescentes. Entonces quise enmarcarlo desde ese punto de vista, y también me gustaría hablarles en unos minutos acerca de la parte civil. ¿Qué es la parte civil? La parte civil solamente nos está quedando unos 10 minutos de clase, pero la parte civil que tenemos nosotros, ante un tribunal civil, nosotros podemos hacer una demanda, pero esa demanda nosotros la establecemos de acuerdo al Código Orgánico de Procedimiento Civil en el 340, donde me establece cuáles son los requisitos que establece ¿qué? El nivel de la demanda, ¿verdad? ¿Ante quién lo presento? Ante un secretario del tribunal, ¿verdad? Pero acuérdense que a raíz de la irrupción de la pandemia, todo ahora se hace de manera virtual. Entonces, ¿cómo lo establezco yo? A través de diferentes procedimientos. Ahora yo, a través de un código, a través de un correo electrónico, yo el nivel de la demanda lo consigno en el tribunal, pero en el correo electrónico. Cada puerta de un tribunal tiene su correo electrónico. Entonces le dicen a usted, doctora, disculpe, usted tiene que consignar el nivel de la demanda primero en el correo electrónico. Todo eso es a raíz de la erupción de la pandemia. Pero ¿cuáles son las distintas fases procedimentales? Vamos a hablar así en este caso porque somos prácticas, que comprende la parte civil, ¿verdad? Tenemos la admisión de la demanda, tenemos la notificación de las partes, ¿verdad? Tenemos la contestación de la demanda. Si no contesto la demanda, si hacemos como una especie de raya, pero yo en este caso no contesto la demanda, yo me voy por una interlocutoria. ¿Qué hago? Una cuestión previa. ¿Por qué? Porque hay alguna parte de un error que presenta la demanda o el procedimiento como tal. Entonces, hay que tener muchísimo cuidado en esta parte, porque la parte civil pues nos lleva a nosotros a establecernos en torno a las normativas
del Código Civil venezolano y a toda la parte referencial que me establece el Código de Procedimiento Civil. Acuérdense que hay también juicios breves en la parte civil que establecen, en este caso, la intimación, ¿verdad? La ejecución de hipoteca. Cuando dice la intimación es un procedimiento breve, ¿verdad? Corto, que son de 10 días apercibidos de ejecución, ¿verdad? Cuando se traten de cantidades exigibles en dinero. Entonces, en toda esta parte que nosotros estamos desarrollando, tienen que tener cuidado ustedes, futuros profesionales del derecho, que todo está básicamente, ¿verdad?, establecido en partes procedimentales. Ustedes pueden, ¿verdad?, vamos a decirlo en estos términos, a través del método exegético, revisar el código sustantivo, pero la parte procedimental, que es la parte adjetiva, tiene que ser inexorablemente a través de la parte procedimental. Y también todo lo atinente a la ley de arrendamientos, todo lo atinente, cómo se hace un arrendamiento, quién lo solicita un arrendamiento, qué participación tiene en este caso el organismo Sunaví, cómo lo hago, en qué bases me llevo. Entonces, toda esta parte referencial que ustedes tienen que irlo tomando en consideración, ¿verdad? A cómo yo debo establecer esa parte de procedimiento. Entonces, en la próxima clase vamos a tener el próximo encuentro interactivo. Se están incorporando 2 estudiantes de prácticas 1 de manera presencial. Bienvenidos. Y ellos, y tengo aquí varios conectados también, porque necesito que en la próxima clase interactiva voy a traer otras láminas a través de un mapa conceptual donde les voy a establecer, o una red semántica, cómo son los distintos procedimientos de la reforma y de las distintas leyes orgánicas en torno a la ley de violencia contra la mujer y en torno a la parte de los niños. Hasta aquí, pues si tienen alguna pregunta, estoy completamente a sus órdenes y a su completa disposición para intercambiar saberes, para interactuar. En la próxima clase los invito a la sede del IEXI, que somos Ventanas del Conocimiento, para que ustedes puedan tener una clase más interactiva y puedan estar participando de una manera más amplia conmigo. ¿Alguna pregunta, Deide? ¿Alguna pregunta? No sé. Estoy completamente a las órdenes de ustedes para poderles explicar. Sí. Ya nos quedan 4 minutos, 5 minutos. Ajá. Sí, Doctora, yo quisiera preguntarle, cuando usted estaba explicando la parte de las demandas, que ahora por el tema pandemia, ahora se están presentando por el tribunal de modo virtual. Sí. Ajá. Ahora, por ejemplo, nosotros, o la persona, hace la demanda, o sea, presenta el escrito de la demanda, y lo que es la audiencia como tal, sí son presenciales, o sea, sí es allí, en el tribunal, o eso también es de forma virtual. No, solamente tú presentas, excelente pregunta, solamente tú presentas la demanda de manera virtual, ¿sí? Al correo que el tribunal te indique. Por ejemplo, el tribunal tercero civil, cuarto superior, vamos a decir así. Tú consignas la demanda o consignas la contestación de la demanda, luego tú la llevas en físico al tribunal. La envías primero por parte virtual y luego tú la llevas en físico. Y se celebra normalmente. Pero a raíz de la erupción de la pandemia, pues se toma en cuenta más la parte virtual. Perfecto, doctora, gracias. Bueno, ha sido para mí un inmenso placer. Espero verlos en la próxima, de verdad, en el próximo encuentro. Voy a traer unas láminas muy interesantes y de verdad los invito a ustedes con todo el cariño, porque ustedes van a ser futuros profesionales del derecho en menos tiempo. Y necesito de que ustedes vayan ya prácticamente preparados para su ejercicio profesional. Ha sido para mí un inmenso placer y bueno, muchísimas gracias. Espero verlos en la próxima oportunidad y bueno, esta humilde servidora espero volver a encontrarme con ustedes. Ha sido un placer y bueno, un placer conocerte. No sé cómo te llamas, sé que dice David, Remy 10, no sé quién es, pero un placer. Me dice que es de Liquía. Bien, un placer. ¿Cómo te llamas tú? Nadia. Nadia, un placer, Nadia.
Y bueno, pues estoy completamente a sus órdenes. Reviso nuevamente ahorita el plan de evaluación, pero básicamente son una infografía, una exposición y un mapa conceptual. ¿Por qué lo hago de esta manera? Para que sea una manera más metodológica, una estrategia de aprendizaje que les permita a ustedes, de lo general o particular, aprender de una manera más significativa. Bueno, muchísimas gracias y buenas tardes. Ha sido para mí un inmenso placer estar con ustedes esta tarde. Gracias, doctora.